En este video, bueno, voy a hablar del tema del movimiento. Bueno, vamos a ver diferentes tipos de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el tiro parabólico, el tiro vertical y la caída libre. En estos tipos de problema, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniforme acelerado, se va a dar en un eje. Y en el caso del tiro parabólico, tiro vertical y caída libre, nosotros lo vamos a ver en tres, perdón, en dos, ejes. Obviamente, estos problemas se pueden ver en más. O sea, bueno, se puede ver en dos o en tres, en dos o en tres. Y también se puede considerar el tiempo. Pero nosotros solo vamos a ver de esta manera porque es la forma como que más, pues más como, más sencilla de poder analizar un problema. Entonces, empezando por el movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento no tiene una aceleración igual a cero, tiene una velocidad que es constante. Obviamente hay un desplazamiento y hay también una relación del tiempo. Entonces, en este tipo de movimiento, nosotros, por ejemplo, estamos en el eje X y suponemos que nosotros estamos en el punto A y nos movemos al punto B. Nosotros estamos haciendo un movimiento de aquí, vamos a tener una distancia. Y a nosotros al hacer este movimiento nos tardamos un tiempo. Nada más que este tiempo, pues obviamente es de un punto a otro. Con esto nosotros vamos a obtener una velocidad. Esa velocidad la vamos a calcular con una ecuación que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En otros videos en los que les hablé un poquito sobre nuestras unidades, hablamos sobre unidades compuestas y unidades fundamentales. En este caso, pues tenemos la fundamental de la distancia, que son los metros, la fundamental del tiempo, que son los segundos, y bueno, la compuesta de la velocidad son metros sobre segundo. Estas unidades vienen pues de esta ecuación y lo podemos ver así. La velocidad nos está dando una representación de una distancia recorrida en un tiempo. Entonces, nosotros pues eso es lo que representaría nuestra velocidad para un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, nosotros vemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso nosotros ya tenemos una aceleración, tenemos una velocidad que va a cambiar. Vamos a tener, por ejemplo, una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Y por qué ocurre esto de que tengamos dos velocidades? Esto ocurre porque al haber una aceleración, nuestra velocidad va a aumentar o va a disminuir. Bueno, ahorita como un ejemplo, tenemos igual, va a haber una distancia y también va a haber un tiempo. Entonces ahora vamos a suponer que nosotros, pasa lo mismo, vamos a pasar de un punto a un punto B. Pero vamos a suponer que a lo largo de este desplazamiento, nosotros empezamos con una velocidad muy pequeña, después va aumentando esa velocidad y a lo mejor después disminuye. Vamos a suponer que esta es la función que representa nuestra velocidad. Como nosotros vemos, no tenemos la misma velocidad. Por ejemplo, tenemos una velocidad que es igual de aquí a aquí y luego tenemos una que cambia. Y vamos a suponer, bueno, imaginemos que aquí hay un punto máximo, ¿no? Luego va a empezar a disminuir y a lo mejor hay una pequeña constante aquí. Nosotros vemos que ya no tenemos las mismas velocidades. Tenemos una velocidad aquí, una aquí, una aquí y una aquí. Esto obviamente va a ser la misma distancia. Bueno, va a existir una distancia, va a existir también un tiempo y van a existir diferentes tipos de velocidades. Lo interesante aquí es que también podemos verlo de esta manera. Tenemos un tiempo pequeño en lo que fue una velocidad, tenemos otro tiempo en el que fue otra velocidad, otro en el que fue otra velocidad y otro en el que fue otra velocidad. Y obviamente estos van a tener también una distancia.
Entonces, nosotros vemos aquí como tal que ya vemos que no hay una velocidad inicial y una velocidad final. Perdón, que no es una misma velocidad. Vemos que tenemos más velocidades. Por ejemplo, aquí puede ser nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final de nuestro primer fenómeno. Si, por ejemplo, en este caso estamos viendo que de aquí a acá es constante, entonces en este pedacito simplemente tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, pues sería una velocidad constante. Y por ejemplo, aquí vemos que a lo mejor iba muy despacito y de repente empezó a subir su velocidad. Vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final, que es vamos a verlo así como nuestra velocidad máxima. Pero como vemos, después empieza a disminuir esa velocidad. Entonces, la velocidad inicial y final de nuestro primer fenómeno puede ser nuestra velocidad inicial de nuestro segundo fenómeno y va a tener una velocidad final de un segundo fenómeno. Este tipo de análisis, pues los vamos a ver un poquito más en los problemas. Y bueno, en este tipo de movimientos vamos a tener nuestras ecuaciones. Estas ecuaciones es importante recordarlas porque nos van a servir para el tiro parabólico, el tiro vertical y la caída libre. En este caso, este, bueno, tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En el caso de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Tenemos una distancia que depende del tiempo, que es igual a una distancia inicial más una velocidad inicial por el tiempo más una aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Estas ecuaciones, pues, estas sí se puede demostrar cómo surgen. Yo pues ahorita no lo voy a demostrar como tal, pero sí les voy a dar, por ejemplo, un dato, por ejemplo, importante y que de hecho nos va a servir mucho, que es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, en muchos problemas nos van a pedir la media. Por ejemplo, nosotros tenemos la velocidad media y la aceleración media. Por ejemplo, en este caso, nuestra aceleración media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Este valor de aquí, si nosotros despejamos esta ecuación, como la que está aquí arriba, tendríamos lo siguiente. Vamos a suponer que aquí va a haber un delta t. Y bueno, si despejamos la velocidad final, por ejemplo, se está dividiendo, pasa multiplicando, este está restando, pasa sumando. Entonces vamos a tener que velocidad final va a ser igual a la aceleración por el delta t, que se estaba restando, va a pasar sumando, más la velocidad inicial, que es la ecuación que tenemos aquí. Y bueno, estas ecuaciones también salen, cuando nosotros hacemos una representación gráfica, empiezan a salir todas estas ecuaciones. Y estas representaciones gráficas más o menos son así. Nosotros tenemos una ecuación, bueno, a lo mejor tenemos una gráfica que va a representar la distancia con respecto al tiempo. Y supongamos que nosotros estamos moviendo, no sé, se movió 10 metros en 5 segundos. Y tiene esta forma de aquí. Y a lo mejor después cambió y a lo mejor ahora se movió 15 metros en tantos segundos. Pero se está moviendo, por ejemplo, una distancia, en este caso sería constante. Este, bueno, esto, perdón, es para la velocidad. Y perdón, sería así. Discúlpenme. Así. Entonces, cuando nosotros hacemos una representación, este, vamos obteniendo funciones y gráficas. Cuando nosotros queremos obtener los valores, es cuando empezamos a obtener este tipo de ecuaciones. Y porque de aquí viene la definición de las cosas. Miren, por ejemplo, tenemos que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, ¿no? Y esta distancia, pues son metros sobre segundo. Y por ejemplo, nosotros vamos a tener la aceleración. La aceleración, miren, bueno, perdón, antes de avanzar.
La velocidad es la diferencia de distancia sobre el tiempo. Bueno, la diferencial. Y, por ejemplo, en este caso, la aceleración va a ser la de la velocidad con respecto al tiempo. Pero, por ejemplo, aquí ya vemos que ya tenemos una del tiempo. Entonces, si nosotros la queremos poner como en distancia, tendríamos esto. Que si la resolvemos, por ejemplo, como si fuera la ley del sándwich, tendríamos, mm, y en este caso, cuando nosotros ponemos nuestras unidades, tendríamos, no, perdón, aquí era X. Tendríamos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, es importante entender, por ejemplo, esas definiciones, que, por ejemplo, la velocidad viene de qué tanta, bueno, de la distancia que recorrió en cierto tiempo. Y esa aceleración es la velocidad, que cambió en ese tiempo. Y obtenemos esto de aquí. Entonces, ya sabiendo esto, o sea, ya teniendo, por ejemplo, este tipo de ecuaciones, nosotros ya vamos a poder resolver problemas que más o menos nos van a venir así. Yo les digo que, por ejemplo, perdón, la distancia la podemos representar como si fuera una función que depende del tiempo. Entonces, supongamos que esa ecuación, perdón, esta representación, a lo mejor viene así, ¿no? Como si fuera 10. Este, mm, no sé, 10t, ¿no? Esa es la representación que a lo mejor tiene nuestra función. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la velocidad, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar, este, derivar nuestra x. Entonces, por ejemplo, aquí bueno, le voy a poner un cuadrado para que no cambie. Bueno, supongamos que está así, ¿no? Si nosotros hacemos esto de aquí es una parábola. Entonces, si nosotros hacemos esta de aquí, y la derivamos, va a ser 2 por 10 son 20, y 2 menos uno pues es uno. Entonces nos queda así, 20t. Ahora, si nosotros queremos hallar la aceleración, pues nosotros derivamos ahora la velocidad, que esta de aquí la tenemos que derivar. Y, por ejemplo, aquí pues ya simplemente serían 20. Pero ahora, esto es, por ejemplo, una parábola, ¿no? Aquí sí estamos viendo, este, una función que no es constante, sino, o sea, como que no tiene un valor constante, como que sigue una línea recta. Nosotros estamos viendo una parábola. Entonces, volvemos con el ejemplo que puse hace rato de 10 nada más, 10t. Si nosotros derivamos para calcular la velocidad, simplemente vamos a tener 10. Y cuando queramos calcular esta aceleración, pues va a ser cero. Porque realmente, como en nuestra función estamos viendo una línea constante, no, estamos viendo que no hay un cambio de aceleración, hay una velocidad, constante. Entonces, en este tipo de problemas ya se ve un poquito más, cómo surgen estas ecuaciones. Y bueno, pasando a nuestro siguiente tipo de movimiento, vamos a hablar primero del tiro vertical. El tiro vertical normalmente nosotros lo vamos a ver, en un eje, que va a ser en el eje de las y's. Vamos a suponer que nosotros tenemos un objeto, lo lanzamos, ese objeto va a llegar a una altura y después va a caer. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Este, nosotros estamos, expuestos a una aceleración provocada por la gravedad. Esta aceleración en México me parece que es 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, depende cómo estemos viendo nosotros el problema. Si lo estamos viendo cuando lo lanzamos hacia arriba o cuando está cayendo. El tiro vertical es simplemente cuando va hacia arriba. Cuando va cayendo, se ve la caída libre.
Entonces, en este caso, el tiro vertical es cuando va hacia arriba, caída libre cuando va hacia abajo. ¿Y por qué se ven diferencias? Por esto de aquí. Si nosotros estamos en un tiro vertical, este, bueno, antes de continuar, la aceleración que nosotros experimentamos va desde el espacio hacia la Tierra. Es lo que nos mantiene a nosotros, bueno, es la aceleración. No, por ejemplo, bueno, este es un tema muy complejo. Ya ven que hay un debate con lo de la gravedad. Por ejemplo, la gravedad no es una aceleración. Esta aceleración es causada por la fuerza, que muchos la representan como, o sea, ven a la gravedad como una fuerza. Entonces tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la gravedad es lo que nos mantiene unidos a la Tierra. Esta gravedad nosotros, como tal, muchos la definen como una fuerza. O sea, la gravedad la definen como una fuerza. Nada más que muchos otros no la definen como una fuerza. La ven más como la deformación del espacio-tiempo, que es lo que por eso les digo, esto ya es como un poquito más, más con cosas que nosotros no estamos viendo aún. Entonces, nosotros la gravedad como tal no vamos a decir que vale 9.78, sino la aceleración causada por esta gravedad es de 9.78, ya que dicen que la gravedad es como si nosotros estuviéramos en una caída libre, con una aceleración de 9.78. Por ejemplo, esto a lo mejor sí lo podemos, ver un poquito más. No sé si ustedes han visto que hay aviones en los que las personas, experimentan lo que dicen la gravedad cero. Estos aviones van a una velocidad, perdón, van a una altura, luego se dejan caer, regresan a una altura, se dejan caer, y donde están experimentando ese tipo de gravedad cero es cuando van en caída libre. Por eso dicen muchos que la aceleración que genera la gravedad es es como si nosotros estuviéramos en una caída libre, porque estamos como si estuviéramos cayendo. Entonces, esta gravedad, bueno, de 9.78, esta aceleración, perdón, va a ir en dirección hacia abajo. Va a ir en dirección hacia abajo. Entonces, si nosotros estamos en un tiro vertical, o sea, que lanzamos un objeto hacia arriba, si nosotros estamos en este tiro vertical, la aceleración va hacia abajo. Entonces, lo que va a pasar es que va a empezar a disminuir la velocidad. Vamos a suponer que nosotros lo lanzamos con una velocidad inicial que es diferente a cero. Esta velocidad inicial va a ir hacia arriba, va a llegar a un punto máximo, que va a ser una altura máxima, y va a tener una velocidad final. Esa velocidad final siempre va a ser cero, porque es el punto máximo al que llegó. Esto es con respecto al tiro vertical. Entonces, como va opuesto a donde va la aceleración, en este caso nosotros vamos a considerar a la aceleración de la gravedad como negativa, porque lo que está haciendo es desacelerar, perdón, bueno, está disminuyendo la velocidad. Entonces, si nosotros tenemos una velocidad muy grande, lo lanzamos, la aceleración de la gravedad pues va a ir disminuyendo esa velocidad hasta llegar a cero. Entonces, en este caso la vamos a considerar negativa. Entonces, cuando está ocurriendo nuestra caída libre, que va a ser que cuando va el objeto de arriba hacia abajo, bueno, ahorita lo comento. Aquí va a empezar con una velocidad inicial en este problema, por ejemplo, de cero, y obviamente va a recorrer bueno, puede recorrer la misma distancia, pero va a recorrer una distancia y va a llegar con una velocidad final diferente de cero. Una velocidad en la que va a chocar contra el suelo, o contra lo que sea, o alguien la va a atrapar, pero va a llegar con una velocidad final diferente de cero. Y en este caso, la aceleración de la gravedad va a ir en la misma dirección que está yendo nuestra velocidad. Entonces, lo que va a hacer es que si el objeto llegó hasta arriba, se detuvo, cuando vaya hacia abajo, esta aceleración va a hacer que nuestra velocidad vaya aumentando. Entonces, al hacer que vaya aumentando y al ir en la misma dirección, vamos a considerarla negativa, perdón, negativa. Vamos a considerar positiva, 9.78. Pero los metros son al cuadrado. Ahora, nosotros también vemos
Bueno, les mencioné hace rato que este valor de velocidad era, era como si fuera igual a cero, es en este problema. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo dejamos caer? Supongamos que una persona está en un edificio y lanza una piedra hacia abajo. Si la persona lanzó una piedra, nuestra velocidad inicial ya no va a ser cero, va a ser diferente de cero. Obviamente la aceleración de la gravedad, pues también aquí va a ser positiva porque le va a dar más velocidad a la con la que se lanzó. Entonces también va a ser positiva y va a llegar con una velocidad final todavía mayor a la velocidad inicial. Cuando nosotros analizamos estos problemas, por ejemplo, hacemos un tiro vertical y luego una caída libre, vamos a ver que la velocidad inicial de aquí es muy similar a la velocidad final de acá. Pero en este caso, la velocidad final de aquí va a ser mucho más grande que la velocidad inicial de acá, porque todavía de que se lanza con una velocidad, se le va a agregar un poco más por la aceleración. Eso es en cuestión de tiro vertical y caída libre. Entonces, por ejemplo, en estos problemas, como les mencioné antes, es importante recordar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, porque estamos viendo un cambio de aceleración, perdón, de velocidad, tenemos una aceleración y tenemos las distancias. Entonces, en este caso, vamos a tener las mismas ecuaciones. Velocidad final es igual a velocidad inicial más, en este caso, va a ser la aceleración de la gravedad por el tiempo. Tenemos una velocidad final al cuadrado es igual a una velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración de la gravedad, y en este caso, en vez de ponerle a lo mejor la distancia en x, tenemos la distancia en y. Ah, así. Y la otra, en lugar de tener x, vamos a tener una altura. Vamos a obtener que esta sería como nuestra función, una y de t, que es igual a una y inicial, más una velocidad inicial por el tiempo, más una aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Estas son las ecuaciones que nosotros vamos a ver en ambos casos, en tiro vertical y en caída libre. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en tiro vertical vamos a obtener una aceleración por la gravedad que va a ser negativa. Y en caso de la caída libre, vamos a tener una aceleración por la gravedad que es positiva. Entonces, cuando nosotros utilicemos estas ecuaciones, dependiendo de lo que estemos viendo, vamos a utilizar un signo u otro para la aceleración. Y ahora pasando a nuestro último tipo de movimiento, que es el tiro parabólico. Este tipo de movimientos es el más complejo, bueno, de todos, porque se ve así como si, normalmente le dicen que es como si fuera un tiro de cañón, o pues realmente vemos que está formando una parábola. Y bueno, nosotros vemos que aquí están ocurriendo varias cosas. Vemos que hay una distancia máxima, bueno, vamos a suponer que está bien hecha la parábola. Tenemos una distancia máxima de altura, una distancia en X máxima recorrida. Tenemos que hay un tiempo. Por ejemplo, en este caso vamos a poner que el tiempo, tenemos un tiempo, bueno, sí, tenemos un tiempo que muchas veces nos pueden dar de una u otra forma. Por ejemplo, podemos tener un tiempo que es hasta que llega a la altura máxima, o un tiempo desde que va de la altura máxima hasta que choca con el suelo, pero como tal tenemos un tiempo de todo el fenómeno de lo que ocurrió. Tenemos una distancia de todo lo que pasó aquí. Y ahora tenemos aquí otros factores. Por ejemplo, tenemos un ángulo con el que se lanzó. Como vemos en tiro vertical y en caída libre, se está haciendo de una manera, por así decirlo, recta. O sea que, por ejemplo, nosotros, si tuviéramos aquí un ángulo, aquí estaría en 270. Y si lo tuviéramos aquí, estaría en 90. Pero en este caso, si hay un ángulo con una inclinación. Entonces vamos a ver que, como ya vimos en la parte de vectores, vamos a tener una componente en X y una componente en Y. Por ejemplo, a lo mejor tenemos esto. Tenemos nuestro ángulo y tenemos nuestra componente en Y.
a lo mejor una velocidad en Y, una velocidad en X, una velocidad y tenemos nuestro ángulo, que es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, aquí vamos a ver 3 tipos de de movimientos. Antes de que llegue a la altura máxima, antes de que llegue a esta altura máxima, nosotros tenemos un tiro vertical, en el caso de Y. En Y, y vamos a tener una caída libre después del punto máximo en Y. ¿Y por qué pasa esto? Nosotros vemos que estamos lanzando un objeto con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial va a ir disminuyendo por la aceleración de la gravedad hasta que va a llegar a cero, que es lo que estamos viendo en este fenómeno de aquí, del tiro vertical. Después va a empezar con una velocidad inicial igual a cero, va a ir cayendo, acelerando, bueno, aumentando su velocidad, que es lo que vemos aquí. Aquí la aceleración es positiva, en este caso es negativa, y como vemos, empieza con velocidad inicial igual a cero, llega con una velocidad final diferente a cero, porque fue aumentando gracias a la aceleración de la gravedad hasta que llega al suelo, que es lo que vemos, por ejemplo, en caída libre. Entonces, así es como se comporta en el eje de las Ys. Entonces, en Y hay un tiro vertical antes de Y máxima, igual en Y hay una caída libre después de esta Y máxima. Y bueno, pasa en X. En X vemos que está recorriendo una distancia en un tiempo determinado. Y como vemos, tal cual es este tiempo puede cambiar a lo mejor porque nos den un tiempo antes o después. Pero si nosotros analizamos el tiempo completo, estamos viendo que la velocidad en X va a ser esa distancia sobre el tiempo. Y esta distancia sobre el tiempo, no vemos que no hay una aceleración. No vemos que tal cual a lo mejor en X avanzando de una forma muy lenta y luego de repente avance de golpe. Entonces se dice, bueno, nosotros vemos en X movimiento rectilíneo uniforme. Esto es en X. Entonces, como tal en X, solamente vamos a obtener una velocidad en X, que es la distancia sobre el tiempo. Y es una velocidad constante porque no hay una aceleración. Donde hay una aceleración es en Y. En X no hay aceleración. Entonces, como tal, tenemos 3 fenómenos en un tiro parabólico. Entonces, en un tiro parabólico vamos a obtener en Y una caída, perdón, primero va a ser un tiro vertical, recuerden, de la Y máxima, después va a ser una caída libre. Y en X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Perdón, un movimiento rectilíneo uniforme. Esos son los 3 tipos de movimientos que tenemos en un tiro parabólico. Aunque ahorita se escuchan muy, muy complejos, cuando resolvamos los problemas, pues sí se van a entender un poquito más. Entonces, pues espero que todo haya quedado claro y esto sería todo en cuestión de los movimientos básicos para analizar los problemas que vienen.